אל תלכו לדרך הגויים, ואל תיכנסו לעיר של שומרונים, אלא לכו אל La historia detrás del Mesías. Capítulo 18. Yeshua, resurrección o reencarnación. הקימו מתים, טהרו מצורעים, גרשו שדים, חינם קיבלתם, חינם תיתנו. לא תיקחו זהב ולא כסף, ולא נחושת בכיסי חגורותיכם. לא תרמיל לדרך, לא שתי כותרות. Iniciamos esta serie con el propósito de compartir una historia que no ha sido contada y que revela hechos que tuvieron lugar en un tiempo muy lejano. Y estos hechos precisamente nos van a ayudar a entender cómo fue interpretado Yeshua 100, 200, 300 y 400 años después de su ocultamiento. צאו מן הבית ההוא ומן העיר ההיא ונערו את האבק מעל רגליכם. אמן אומר אני לכם. En el capítulo anterior analizamos lo que la edad mesiánica es para el pueblo judío, que lleva implícito la resurrección y el gran día de juicio, una vez concluya la edad mesiánica en este mundo. Para el judaísmo, la resurrección no es solo una magnífica idea, no es solo una creencia, sino que es el fundamento y el principio más importante de la fe y el judaísmo del Nazareno. Podemos quitar del Nuevo Testamento las historias del nacimiento de Yeshua, o incluso las enseñanzas del propio Yeshua, porque en el fondo nada de eso es sustancial. Sería una grave pérdida, pero nada sustancial. Pero si quitamos los relatos de la resurrección de Yeshua, destruiríamos toda la esperanza de Israel. De hacerlo así, destruiríamos toda la Torá, incluso todo el Talmud. Destruiríamos todo. Todo se destruye si no hay resurrección de los muertos. Y hay que ser conscientes de la importancia que todo esto tiene en el judaísmo. Quiere decir que la resurrección es un asunto fundamental y sustancial. En el capítulo anterior expusimos las etapas de la resurrección dentro del plan salvífico de Dios en el judaísmo, además de cómo entre la primera y la segunda resurrección se establecerá la edad mesiánica en este mundo. La resurrección en el judaísmo, siendo un asunto fundamental, choca frontalmente con la teoría de la reencarnación, dentro de otra rama de interpretación que existe en el judaísmo ortodoxo tradicional. Vamos a tratar de mostrar un entorno apropiado, teológico, histórico y bíblico al tema de la reencarnación, en cuanto si se puede encajar esa teología con la Torá en la mano. Ahora bien, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Por qué Yeshua le dijo a Nicodemo que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo? ¿Acaso Yeshua deja la posibilidad abierta a la reencarnación? Vamos a tratar de poner todo en perspectiva. Hay varias cosas comunes en la teología judía que son parte del denominador del quebrado compuesto experimentado, tanto en el judaísmo del Nazareno como en la mayoría de las otras sectas o expresiones del judaísmo que conocemos hoy día. Especialmente con eso
que identificamos históricamente como el judaísmo talmúdico. Entre esas cosas en común está la firme creencia en la edad mesiánica, la resurrección de los muertos y la vida en el mundo por venir, es decir, la vida después de la muerte. En ese proyecto todos están de acuerdo que el Mesías es la figura central, escogida por el Eterno para lograr estas cosas. ¿Por qué? Porque a él se le ha encomendado introducir en este mundo la edad mesiánica. Una era de paz con justicia para todos los hombres. Y todos creen en el mundo de la resurrección de los muertos. Podemos afirmar del Yeshua histórico que pensaba que la negación de la resurrección constituye un grave pecado de corrupción a las enseñanzas de Moisés. En los días de Yeshua existía alguna secta judía que negaba la resurrección, y Yeshua fue muy severo con ellos y les dijo que la razón por la que ustedes yerran es porque tuercen las Escrituras, como podemos ver en Mateo 22, 23 al 33. Es decir, le dijo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y vino a decirles a los saduceos que ellos estaban violando la Torá, porque claramente la interpretan mal e ignoran en su proceso interpretativo el poder de Dios Altísimo. Claramente Yeshua y el judaísmo de Yeshua y de sus seguidores íntimos, en común con otras ramas judías del pasado y del presente, creían y creen en la vida después de la muerte. Es decir, en el mundo por venir, que no es otro que el mundo de la resurrección, donde los que sean resucitados dejarán de ser humanos mortales para transformarse en humanos inmortales. Los sinópticos y hechos testimonian sobre la fe de los fariseos en la resurrección de los muertos, en contraposición con los saduceos que no creían en ella. También Josefo nos dice que los fariseos diferían de los saduceos en este punto. Los fariseos creían en la inmortalidad del alma, en premios y castigos tras la muerte, y en un pasaje de la resurrección de los muertos, aunque es suficientemente ambiguo para que los gentiles lo interpretasen como reencarnación. Para el judaísmo, pues, si una persona hizo bien, va al seno de Abraham. Si hizo mal, va al Geinón, a la cárcel de los espíritus irredentos. Y esa es la teología judía de los nazarenos. En el seno de Abraham, el espíritu de la persona que murió en paz con Dios existe separado de su cuerpo, que regresó a la tierra en el momento que ocurrió la muerte física. Y el espíritu está en espera hasta el día de la resurrección. Esa persona está en el mundo de las almas, en el seno de Abraham,
como en un sueño, hasta el día de la resurrección. Pero enseñan los rabinos que todo indica que cada Shabbat, cada Rosh Hodesh y cada Yom Tov, posiblemente, esa persona tiene conciencia de su estado de cercanía con Dios y lo disfruta en aras de algo extraordinario que vendrá luego, la resurrección de entre los muertos. El profeta Isaías, en el capítulo 66 de su profecía a partir del verso 23, hace una tremenda afirmación, que de Shabbat en Shabbat y de novilunio a novilunio, es decir, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh, todos los que han muerto se presentarán delante de Dios para rendirle servicio. Y esto es lo que explica unas conversaciones tan místicas como la que Yeshua pone en los labios de Lázaro y el joven rico que eventualmente muere. Con la llegada de Mashiach ben Yosef, tuvo lugar la expiación de los pecados de muerte, y con su elevación y ocultamiento temporal, fueron reveladas con Mashiach las almas que estaban en el seno de Abraham y reubicadas en el Pardés, en el Gan Edén, en el tercer cielo. Y allí disfrutan con el Mesías y con los profetas, que los instruye cada Shabbat y cada Yom Tov los asuntos del mundo por venir. Y es ahí, según la teología, que se cumple lo que está escrito: subiendo a lo alto llevó consigo cautiva la cautividad. Efesios 4:8. Podemos deducir entonces que los que guardaron Torá, pero descendieron al mundo de las almas sin el conocimiento de Yeshua, o los que le reconocieron como Mesías, pero rechazaron la Torá, siguen o seguirán en el seno de Abraham, y allí aguardarán como antes, hasta que llegue el día del juicio, y Dios mismo va a decidir qué va a hacer con ellos. Y dicen los rabinos que no nos toca a nosotros hacer juicio de nadie, mucho menos de esas personas. Ahora bien, en el mundo de la resurrección de las almas hay un único punto de referencia en este momento. El único tipo de resurrección que tendrá lugar efectivamente cuando aparezca el Mesías y se introduzca la edad mesiánica y la resurrección de los muertos, el único punto de referencia de ese tipo, de esa calidad de resurrección, es la resurrección de Yeshua. Porque todas las personas que resucitaron, excepto Yeshua, y podemos verlo en la Torá, volvieron a morir. Por ejemplo, el niño que resucitó el profeta Elías, o el caso de Lázaro resucitado por Yeshua. Y ya explicamos este principio del primogénito en el capítulo anterior. Para no ser reiterativos, no volveremos a exponerlo de nuevo, pero es fundamental conocerlo al detalle para comprender lo que veremos en este capítulo. Yeshua, de ser un ser humano normal como nosotros, se transformó en un ser humano eterno y espiritual, como anticipo
de todos los que tengan esa misma esperanza. Nadie ha visto ni experimentado las grandes, sublimes y suprema experiencia de la resurrección, excepto Yeshua. Por tanto, la resurrección envuelto en la gloria de la inmortalidad es la recompensa máxima de Dios al ser humano, creado a su imagen y semejanza. Es la expresión más sublime de la bondad del Dios de Israel. En este escenario que nos presenta la Torá y que nos presenta la fe judía del Nazareno, en este caso, ¿queda entonces lugar para la teoría de la reencarnación? La reencarnación, ¿dónde tuvo su origen y en qué consiste realmente esa teoría? ¿En qué condiciones y hasta qué límites? Y sobre todo, ¿a qué precio es posible sostener el dualismo indirectamente proporcional de la doctrina de la resurrección frente a la teoría de la reencarnación? ¿A qué precio y en qué condiciones y hasta qué límites se puede sostener el dualismo teológico indirectamente proporcional a la doctrina? Doctrina, no teoría, sino doctrina de la resurrección. Frente a la teoría, no doctrina, de la reencarnación, que representan dos universos diferentes en su manera de concebir la historia del hombre, frente a lo divino. Y con relación al resto de la doctrina de la creación, donde la doctrina de la perspectiva perse-helenista y la monorresurrección judía se ubican en latitudes completamente opuestas. Lamentablemente, la teoría de la reencarnación se introduce en algunas corrientes judías posterior al exilio babilónico y desde entonces ha tenido muchos adeptos en las diferentes expresiones del judaísmo. Específicamente aún en el judaísmo multifacético de nuestros días. La reencarnación es vista por algunos rabinos como el vehículo para alcanzar una mejor resurrección. Vamos a tratar de explicar esto para comprender el concepto. A diferencia de la resurrección, que es el retorno del espíritu a su mismo cuerpo, donde estuvo aquí en esta tierra, pero ahora envuelto en la inmortalidad para que pueda vivir en la edad mesiánica y en el mundo por venir, la reencarnación propone muchos retornos de ese espíritu que murió, cada vez que un nuevo cuerpo mortal se da para que regrese a esta edad presente. Podemos ver la gran diferencia que propone casi todo el judaísmo, incluido el nazareno, frente a la reencarnación que afirman otras expresiones del judaísmo como lo conocemos hoy día. Pensemos en el único punto de referencia confiable que tenemos, la resurrección que experimentó Yeshua. La resurrección que experimentó Yeshua es la reunificación del cuerpo que murió, junto con el espíritu que ocupó los días de su vida, pero que ahora es reconstruido por el poder de Dios y es insuflado con el don de la inmortalidad. Yeshua no resucitó en un cuerpo diferente con el que vivió. El mismo cuerpo, no un cuerpo distinto.
Según los evangelistas, sus palabras así lo demuestran. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Lucas 24:39. Y esta experiencia de Yeshua, que no ha sido vivida por ningún otro ser humano todavía, y constituye un adelanto de la evidencia científica prometida en la Torá acerca del mundo por venir. En otras palabras, Yeshua es la demostración histórica palpable, tangible, de que la promesa de la Torá acerca de que la resurrección de los muertos es real y tiene sentido y es factible, aunque entra dentro del campo de la fe, y que tendrá lugar porque ya ha sido demostrado que es cierta en la persona de Yeshua resucitado, con la evidencia histórica de su tumba vacía. Porque como dicen los sabios, si quitamos a Yeshua resucitado, no nos queda otra cosa que una teoría bonita, que ni la arqueología, ni la historia, ni la paleontología ha podido ni podrá comprobar. Yeshua, por tanto, es la más sublime de la esperanza que tiene el judaísmo del Nazareno, y alcanza su evidencia irrefutable más extraordinaria. Por otro lado, y en contraste con esto, la reencarnación propone cuerpos nuevos y diferentes a los que uno tuvo cuando murió, porque cada retorno a la tierra en esta edad presente nada tiene que ver con el mundo por venir. En otras palabras, la teoría de la reencarnación solamente sirve para esta edad presente, no para el mundo por venir. Entonces, si no sirve para el mundo por venir, ¿para qué regresar a un nuevo cuerpo en esta edad presente si no sirve para el mundo por venir? ¿Para qué hacer regresar a la persona a esta edad presente? La respuesta que dan los defensores de la teoría de la reencarnación es que, primero, es para reparar alguna deficiencia previa en la vida de esa persona. Segundo, para facilitar un nivel de perfección mayor a fin de alcanzar más tarde una mejor resurrección, es decir, aumentar las posibilidades de recibir el mejor premio de un ser inmortal por el milagro de la resurrección. Mientras más reencarnaciones haga la persona en nuevos cuerpos, más tiempo terrestre tiene esa persona en esta edad presente para poder reparar todos los errores de su vida previa y de esa manera aumentar las posibilidades de ser tenido por digno de alcanzar el premio mayor anunciado por los profetas en el sentido de convertirnos en seres humanos inmortales, es decir, con cuerpos que vivirán eternos en la eternidad y un espíritu perfeccionado en su totalidad. Visto así, las reencarnaciones son reparaciones del alma, con la mira de poder obtener después una mejor resurrección. Esto se convirtió en una doctrina prácticamente aceptada por la mayoría de las expresiones del judaísmo a partir del siglo XIII en España. ¿Por qué? Porque es en el siglo XIII, en España, donde surge el Zohar de forma escrita. El Zohar, que es la fuente máxima de misticismo judío, pero no del nazareno, afirma y citamos: siempre que una persona fracasa en cumplir su misión en este mundo
Dios bendito sea, le quita de raíz de esta tierra y lo vuelve a plantar una y otra vez y otra vez y otra vez en este mundo. Y de ahí es que el judaísmo tradicional, exceptuando el judaísmo del Nazareno, se enseña que todas las almas están sujetas a reencarnación. El Zohar, que de paso recomendamos que no sea estudiado excepto por simple estudio y con la ayuda de un maestro, enseña y citamos: todos los espíritus desnudos que deambulan en el mundo de las almas sin poder entrar en el paraíso son objeto de reencarnación. Todos los espíritus desnudos quiere decir los que no tienen cuerpo. Entonces, basado en esto, enseña el Zohar que las almas deambulan de un lado a otro sin encontrar reposo por las imperfecciones que tienen hasta que ocurra su reencarnación todas las veces necesarias hasta obtener el mérito necesario, para entonces aspirar a la resurrección. Es decir, en el judaísmo que enseña la reencarnación, no se niega la resurrección, sino que se ve la reencarnación como un proceso de perfeccionamiento para que la persona pueda estar preparada para la resurrección. Según el Zohar, así como hay 613 mandamientos, así se les da a las personas 613 oportunidades de morir y entrar en un cuerpo nuevo, perfeccionar lo mal hecho en su vida previa, morir de nuevo, entrar en otro cuerpo nuevo, perfeccionar lo mal hecho en la reencarnación anterior y así sucesivamente en un ciclo de 613 vueltas. El problema con esta teoría es que sugiere también la idea de que si en esa nueva oportunidad lo hiciste peor que la anterior, entonces te ponen entre los atrasados y puede que el nuevo cuerpo que te den sea un ser humano o sea un caballo. En vez de evolucionar, involucionar. No lo hiciste bien la primera vez, vale. No lo hiciste bien en la segunda, vas para atrás y más para atrás, hasta el punto que pueden reencarnarte en un vegetal. Y si lo hiciste peor aún, en la próxima, te ponen en una piedra. Y de esta forma explican los que aceptan la teoría de la reencarnación, por ejemplo, la bisexualidad. Y responde que esto sucede porque en el cuerpo de esa persona bisexual reencarnaron las almas de una pareja pasada. Entonces, al entrar en el nuevo cuerpo, el esposo, el alma masculina, tiene necesidad de mujer, y por eso está con una mujer un día, pero la mujer tiene necesidad de hombre, y por eso está con un hombre otro día. Como están aprisionados en un mismo cuerpo, el cuerpo sirve para ambos, y de ahí la bisexualidad. Otro ejemplo. ¿Cómo explicar que a una persona justa le ocurran cosas malas mientras que a una persona mala le ocurran cosas buenas? Para ellos. ¿Cómo explicar que una mujer justa no pueda concebir y una prostituta tenga abortos?
A esto responde la teoría de la reencarnación, diciendo que al justo le va mal ahora porque hizo mal en una vida previa, y por eso está experimentando las consecuencias ahora de sus malas acciones en una vida pasada. ¿Y cómo explicar lo contrario? Que a una persona mala le ocurran ahora cosas buenas, porque en la vida previa hizo cosas buenas y ahora está experimentando las bondades que hizo en su vida previa. Entonces, Dios nos envía a este mundo a cumplir una misión, y si no se hace, nos arranca y nos vuelve a enviar, no en el mismo o el primer cuerpo, sino ahora en uno nuevo, para que se tenga que cumplir así la misión encomendada. Y por eso es que los que creen en la teoría de la reencarnación tienen cuidado de las embarazadas, para que estén protegidas de la yin hara, del mal de ojo, y hacen cosas concretamente antes de los 40 días, cuando el sexo todavía no está definido, para que le impregnen un alma diferente a la que se corresponde. Por ejemplo, ¿cómo explicar que un niño muera sin llegar a la edad adulta? La reencarnación lo explica de esta manera. En la vida previa, el alma previa, ahora en ese niño le faltan 2 años para completar su misión, o 5 años, o 13 años, o 5 días, por ejemplo, para completar su misión. Ese alma es sembrada en un cuerpo nuevo, y una vez que lo cumple, ya sea 5 días de nacido o 2 años, es quitado de este mundo porque supuestamente ya cumplió su ciclo y está preparado para experimentar la mejor resurrección posible en el mundo por venir. La mayoría de los líderes forjadores de las diferentes expresiones del judaísmo que nosotros conocemos hoy día, ya sea ortodoxo, ultraortodoxo, jasídico, cree en esta teoría. Y no solamente sostienen esta teoría, sino que lo aplican incluso a los grandes personajes bíblicos. Como por ejemplo, afirmando que el profeta Elías, Eliyahu, es la reencarnación de Pinhas, y así sucesivamente. Libros y libros se escribieron sobre este tema, que no tienen nada que ver con el judaísmo bíblico y que no tienen nada que ver con el judaísmo del Nazareno, ni del judaísmo ortodoxo de los siglos previos al surgimiento del Zohar en España. Y probablemente esto se extendió tanto en el pueblo judío por la necesidad de buscar una explicación al negar a Yeshua como el Mesías. Y tienen que buscar de alguna manera un proceso de expiación y de redención que excluya al Mesías sufriente. Es decir, hoy día la teoría de la reencarnación es asumida como doctrina cardinal del judaísmo por la mayoría de las expresiones de judaísmo conocidas, excepto por ejemplo el judaísmo del Nazareno, que la considera una seria y grave desviación de la fe judía original, de la Torá, de los profetas y de los hombres de la Gran Asamblea. La idea de que Dios a una persona que muere le permite volver a este mundo para reencarnarse en un cuerpo nuevo y diferente al que tuvo en su vida previa,
no una sino hasta 613 veces, formando un ciclo de vida y muerte de reencarnación tras reencarnación, casi interminable, es totalmente contrario a la enseñanza del judaísmo del Nazareno o la Torá. Y para nosotros, esta teoría es contraria a la doctrina de expiación que nosotros encontramos en la ley de Moisés y sugerida por los profetas. Nos preguntamos, si podemos alcanzar la perfección sin la ley de Moisés por medio de sucesivas reencarnaciones, ¿para qué entonces Dios estableció el principio del arrepentimiento y la ofrenda de expiación de la mañana, de la tarde, del Shabbat, del novilunio, de las provisiones del perdón de los pecados de hierro y demás pecados tanto a nivel personal como nacional? Si nosotros pudiéramos alcanzar la expiación sin la provisión de expiación anunciada por los profetas y específicamente por el profeta Isaías cuando dice: Dios enviará a un Redentor a Sión a favor de aquellos que hagan arrepentimiento por los pecados de muerte. ¿Qué sentido tiene si podemos alcanzarlo sin nada de eso, solamente a través de sucesivas reencarnaciones? Por otro lado, en Hebreos 9:27 se pone en boca del rabino Pablo de Tarso: es necesario que todos los hombres mueran una vez, y después de esto, el juicio. Está bien clara la teología de los nazarenos, una sola vez. Es decir, morir una sola vez es lo normal, pero no 3 veces, no 10 veces, no 613 veces. Por lo tanto, no hay tal cosa como 613 oportunidades adicionales. No se tendrá un cuerpo diferente al que ya tenemos. Ahora bien, para los que defienden la teoría de la reencarnación, piensen en esto. Si las cosas le van mal a una persona aquí, ¿por qué está expiando faltas de vidas pasadas? ¿Cómo o por qué vamos a ayudarla? ¿Cómo se va a poder ayudar a un enfermo a recuperar la salud? Si esa enfermedad es para expiar algo malo que hizo en la vida pasada, si le ayudáramos, estaríamos dañando su proceso de rectificación. O a un pobre, recuperar su riqueza, o a un esclavo, recuperar su libertad. Porque si hacemos eso, estaríamos dañando su proceso de rectificación, su recompensa en el mundo por venir. Si esa teoría fuese cierta. Entonces, bajo la teología de los nazarenos, la reencarnación es totalmente contraria a la misión de reparar al mundo. Y la reencarnación nos podría enviar a un caos de castas sociales, donde los que sufren son dejados sufriendo, y a los marginados que sigan siendo marginados para que expíen sus pecados y se perfeccionen de sus imperfecciones previas. Visto de ese modo, la reencarnación, éticamente hablando, es la cosa más grotesca y absurda que uno podría imaginar alguna vez.
Y esa teoría se encuentra en muchos libros judíos después de la aparición del Zohar. Se encuentra incluso en los Sidurín. Hay una sección que tiene que ver con la oración para ir a dormir. Shema antes de dormir. Dice así: Señor del universo, perdono y disculpo a todo aquel que me haya hecho enojar, me haya provocado o haya cometido una falta contra mí. Y disculpo, ya haya sido a causa de fuerza mayor o intencionalmente por accidente o por mala voluntad, que haya sido en esta encarnación o en otra encarnación. En otras palabras, si le hicimos algo a alguien malo en una vida previa, perdóname ahora. Ahora, es bueno comparar eso con lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Es necesario que todos los hombres mueran una vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Entonces, si la redención del alma y su garantía de entrar al mundo por venir viene dado por medio de un proceso casi interminable de reencarnaciones, ¿para qué necesitamos al Mesías sufriente tomando sobre sí la responsabilidad del pecado de todos los hombres? Si la expiación y la perfección del alma fuera dada por medio de un proceso de reencarnaciones, como propone la teoría, entonces sobraría el Mesías. Y si le damos un giro de tuerca, más todavía, la teoría de la reencarnación es antisemita en su naturaleza. Toda vez que atenta contra la seguridad de la redención final del pueblo judío, haciendo depender la redención de recursos totalmente extraños a la Torá y extraños a los profetas. Y están proponiendo una fuente de autoridad de opinión de los hombres sobre asuntos del mundo por venir, donde ningún hombre puede legislar excepto la Torá y los profetas. Toda teoría, doctrina o teología que atente contra la Torá, para el judaísmo del Nazareno, no tiene cabida ni suerte en Israel. Se puede diferir de opiniones de cómo interpretar la Torá, pero no se puede cuestionar la Torá. Y mucho menos negar la Torá, porque si se cuestiona la Torá o se niega la Torá, nos alejaríamos del judaísmo, y podría ser cualquier cosa, cualquier nombre, menos judaísmo. Yeshua decía: la Torá no puede ser violada. Juan 10:35. Es importante entonces saber que la reencarnación no tiene como fuente de autoridad ni a la Torá ni a los profetas, sino que se levanta de un edificio endeble. Y el judaísmo del Nazareno afirma que Dios ha dado a la Torá como mayor antídoto contra nuestras faltas y errores. Todos erramos, todos nos equivocamos, todos, en un momento de nuestras vidas, cometemos transgresiones a los mandamientos, y aunque el querer el bien esté en uno, lo mal hecho que no quiero hacer, hacemos. Y vivimos en la tensión entre lo que quiero y lo que debo, todo el tiempo de nuestras vidas. Y es por eso que dicen los sabios judíos:
No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca transgreda la Torá. Es por eso que dice, no hay justo ni aún uno solo. No hay quien busque a Dios, ni siquiera uno. Claro, esto fue dicho antes del nacimiento de Yeshua, que según profetizaron los profetas, nunca hizo maldad ni hubo daño en su boca. Dice el profeta, todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se aparta por su propio camino. ¿Y qué ha hecho Dios para resolver esta situación? Entre otras cosas, dio el recurso del arrepentimiento y es por eso que Isaías dice, dejen impíos su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y retorne a Hashem, el cual va a tener de él misericordia, y al Dios nuestro, que va a ser amplio en perdonar. Isaías 55, 7 al 9. En la teología judía, cuando uno se acoge al recurso del arrepentimiento, Dios perdona y limpia de todo pecado. Y por eso está escrito en Juan, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Primera de Juan 1:10. Pero todos se han descarriado, a unas se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Salmos 53, 3-5. Ahora bien, cuando se hace arrepentimiento verdadero y sincero, no cultural, no para mitigar nuestra conciencia, no como un recurso para acallar nuestro sentido del dolor por algo que hemos hecho mal y solamente quedarnos ahí, sino con el sentido de rectificar el alma, corregirse y estar bien con Dios. Dice la teología judía que cuando se hace arrepentimiento en ese nivel, se cumple en nosotros lo que está escrito. Cuando está lejos el oriente del occidente, hice alejar de ti tus transgresiones. Salmos 103, 12. La reencarnación niega todo esto, porque por el contrario, el profeta dice, cuando hagas arrepentimiento, no me acordaré más de tus pecados. Es decir, no os los sacaré de nuevo en vuestra cara todos los días. Mientras que la reencarnación nos dice que Dios siempre está recordando lo malo que hicimos, lo bueno que dejamos de hacer, y entonces nos arranca de este mundo y nos estaría recordando siempre nuestro mal pasado y nos volvería a meter en un nuevo cuerpo para perfeccionar nuestros caminos delante de Él. Pero nuestro pecado siempre está delante de sus ojos, sin olvidar lo malo que hicimos y exigiendo que paguemos todo lo que ya no podemos pagar, y nos volvería a traer de nuevo a este mundo, en otro nuevo cuerpo, para que supuestamente vayamos arreglando las cuentas. Pero dice el profeta Isaías, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda, y vengan ahora, dice Yuhei Bajei, y vamos a razonar. Aunque vuestras transgresiones sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán.
Isaías 1, 16-18. Pero según la teoría de la reencarnación contraria a Isaías, Dios, aunque nos arrepintamos, sigue recordándonos nuestras transgresiones y sigue juzgándonos vez tras vez, hasta 613 veces y en cuerpos distintos, para reparar el mal que hemos hecho, porque nunca se ha olvidado de nuestras transgresiones. Pero hay que ser muy conscientes que desde el punto de vista de Moisés, los profetas e incluso para el mismo Yeshua y por ende el judaísmo del Nazareno, niega rotundamente la reencarnación. El profeta Miqueas vindica esta posición con su profecía. ¿Con qué me acercaré a Yujei Bajei y rendiré homenaje a Elohim en las alturas? ¿Me le acercaré con ofrendas quemadas con becerros de un año? ¿Se agradará Yujei Bajei con millares de carneros, con miriadas de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi transgresión, el fruto de mi cuerpo por mis pecados? Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno y lo que requiere Yujei Bajei de ti, solamente que hagas justicia, y que ames la bondad, y que camines modestamente con tu Elohim. ¿Quién es un Él como tú, que perdona la maldad y remite la transgresión, que no ha mantenido su ira para siempre contra el remanente de su propio pueblo, porque se deleita en la bondad? Volverá a aceptarnos en amor, cubrirá nuestras maldades, tú arrojarás todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Tú te mantendrás fiel a Jacob, leal a Abraham, como prometiste bajo juramento a nuestros padres en tiempos pasados. Miqueas 6, 6, 7. Y la teoría de la reencarnación niega totalmente esta bondad, esta misericordia y buena disposición del Dios de Israel de perdonar los pecados y de olvidarse para siempre de nuestras transgresiones, cuando el hombre se humilla y hace arrepentimiento. Y por el contrario, la mala teoría de la reencarnación no hace otra cosa que repescar todas esas transgresiones que Dios tiró ahí para siempre, a sacarlas de nuevo, volviéndote a meter de nuevo en otro cuerpo y que pagues por ello. Y que pagues por ello y de esa manera te rectifiques. ¿Y por qué? Porque en cada reencarnación se hacen presentes de nuevo las faltas cometidas en una supuesta vida anterior. Pero Dios, de acuerdo con los profetas, cuando hacemos arrepentimiento, se olvida para siempre de nuestras transgresiones y no anda sacándolas más delante de los hombres. Perdonar incluye olvidarse de la falta cometida, borrarla, enterrarla, no volverla a sacar, no sacar más el pasado desastroso de esa persona. Dios se olvida de nuestras faltas y ya no se acuerda más de todo eso. Aquí, ahora, hay ciertas cosas que vamos a comentar que son muy sofisticadas. Hay cosas que son ciertas y otras no tan ciertas. Pero la línea divisoria es tan fina que alguien sin conocimiento se puede pasar al otro pensamiento. El judaísmo talmúdico enseña que después que el alma ha dejado el cuerpo
y el cuerpo permanece sin aliento, está prohibido mantenerlo sin ser enterrado. Porque un cuerpo que desde esta perspectiva, sin vida, que es dejado sin enterrar por 24 horas, puede provocar un daño a esa persona en términos de su reencarnación. Porque mientras que el cuerpo no es enterrado, el alma no va a la presencia de Dios y no puede ser reencarnada. En otras palabras, un alma no puede entrar en un segundo cuerpo hasta que su cuerpo original no sea enterrado. Entonces, la reencarnación es necesaria desde ese punto de vista, según esa teoría, para la purificación de esa persona. Ahora, el judaísmo tiene la costumbre de enterrar a un fallecido el mismo día que muere, excepto si la persona muere en víspera de Shabbat o un Yom Tov. Se espera hasta que pase el Shabbat o ese Yom Tov para entonces cumplir con el mandamiento de sepultar el cuerpo. Pero la razón por la que el judaísmo no creyente en la reencarnación hace eso no es para proteger la persona de algún tipo de debilidad en los miembros o para proteger a la persona de no recibir una rápida reencarnación para corregir las faltas. Lo hacen por otra razón, porque está escrito en la Torá: polvo eres y al polvo volverás. Y la Torá también dice: aún en el caso de un malhechor que es colgado, ese mismo día hay que enterrarlo. Y por esa razón lo hacen, porque lo dice la Torá y no la teoría de la reencarnación. Y por eso decíamos que la línea divisoria en este asunto es muy fina, y que hay que tener cuidado para que no haya confusiones. Entonces, nosotros encontramos la teoría de la reencarnación en la filosofía griega, en los escritos de Platón y otros filósofos griegos, pero no encontramos la teoría de la reencarnación en ninguno de los profetas hebreos contemporáneos con Platón. Encontramos la teoría de la reencarnación en el budismo, en el taoísmo, en el hinduismo y prácticamente en todas las religiones orientales. Entonces, si la reencarnación hubiera sido un asunto del judaísmo de los profetas o de Moisés, ¿por qué no lo encontramos en la Torá desde un principio? Porque de ser un asunto de la salvación de Dios, lo más lógico es que estuviera dentro del judaísmo y no fuera del judaísmo. No es lógico y no cabe en ninguna mente instruida de que encontremos esta teoría fuera del judaísmo y completamente desconectada del judaísmo. Es decir, a ningún otro pueblo yo le he dado Torá excepto a ti. Y que no tengamos la teoría en la Torá, sino fuera de la Torá, es muy raro. Entonces, el hecho de que encontramos esta teoría fuera del judaísmo y completamente desconectada del judaísmo es una evidencia a favor de que la teoría encontró una puerta de entrada al judaísmo. Y esa es la razón por la que grandes maestros judíos negaron la reencarnación y traeremos esas citas. Saadia Gaón,
quien fuera la más alta autoridad judía del siglo X, que declaró sin rodeos en sus obras el libro de las estaciones, el comentario de Sefer Yetzirah y el Sefer Emunot Bedaot, que la reencarnación no es un principio judío. Y citamos: esto en sí mismo, sin embargo, indica cuán tontos son, porque ellos dan por sentado que el cuerpo de un hombre es capaz de transformar la esencia del alma con el fin de hacer de él un alma humana, después de haber sido el alma de una bestia. Suponen, además, que el alma misma es capaz de transformar la esencia de un cuerpo humano hasta el punto de dotarla de las características de los animales, a pesar de que su forma sea la de los hombres. No fue suficiente para ellos, entonces, que ellos atribuyen al alma un carácter variable al no asignándole una esencia intrínseca, sino que contradice a sí mismos cuando declararon el alma capaz de transformar y cambiar el cuerpo, y el cuerpo capaz de transformar y el cambio del alma. Pero tal razonamiento es una desviación de la lógica. El tercer argumento que presentan es en forma de un argumento lógico. Ellos mismos, a saber, en la medida en que el Creador es justo, es inconcebible que Él haga sufrir a los niños pequeños, a no ser por los pecados cometidos por sus almas durante el tiempo que se alojaron en sus antiguos cuerpos. Este punto de vista se sujeta a numerosas refutaciones. La primera es que se han olvidado de lo que hemos mencionado sobre el tema de la compensación en el más allá de las desgracias con experiencia en este mundo. Hagamos un paréntesis aquí. ¿Qué quiere decir eso? Saadia Gaón expresa aquí el mismo concepto de Yeshua, pero 900 y pico años después. Porque cuando se estudia la enseñanza de Yeshua sobre Eleazar, el joven rico, ¿cuáles son las palabras que Yeshua pone en boca de Abraham? Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes, y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí, y tú sufres. Lucas 16:25. Y ese es el contexto, pero por supuesto, no creemos que Saadia Gaón tuviera conciencia de que Yeshua había hablado de eso. Pero nosotros, beneficiándonos de la historia, sabemos que ese es un contexto. Por eso es que dice: la primera es que se han olvidado de lo que hemos mencionado sobre el tema de la compensación en el más allá de las desgracias, con experiencia en este mundo. En otras palabras, mientras una persona más sufra aquí, más recompensa tendrá después. Y mientras más fácil se pase la vida aquí, más complejo será más tarde. Y continúa diciendo Saadia Gaón: además, nos gustaría preguntarles lo que ellos conciben el estado original del alma. Nos referimos a su estado cuando se creó por primera vez. ¿Está encargada por su maestro para cualquier obligación de obedecerle o no? Si se alega que no se le haya encargado, entonces no puede haber castigos, ya que no fue encargada con ninguna obligación para empezar. Si por otra parte reconocen la imposición de tal encargo, en cuyo caso la obediencia y la desobediencia no se aplicaban, entonces admiten que Yuhei Bajei encarga a sus siervos con las obligaciones del futuro y no del pasado. Pero luego regresan a nuestra teoría y se ven obligados a renunciar a su insistencia en la idea de que el sufrimiento del hombre en este mundo se debe exclusivamente a su conducta en una existencia anterior.
Así que la idea de que todos los rabinos judíos creen en la reencarnación no es cierto. Hubo grandes luminarias del pueblo judío que negaron rotundamente la teoría, y como Gaón dijo, eso es un asunto de tonterías y no forma parte del judaísmo. Saadia Gaón dijo eso en el siglo X, una autoridad histórica bien conocida y bien respetada. Académicamente hablando, las evidencias históricas apuntan que el Zohar es de aparición tardía, para el siglo XIII. Por lo tanto, eso es lo que explica, porque antes de esa fecha no encontramos autoridades judías defendiendo lo que el Zohar defiende respecto a la teoría de la reencarnación. Es más, no hay citas del Zohar en el Talmud. Quiere decir que antes del surgimiento del Zohar no encontramos evidencia textual apoyada por grandes maestros sobre la teoría de la reencarnación. En conclusión, cuando se ponen todas esas piezas juntas, hay una sola respuesta. La reencarnación no viene de la Torá. La resurrección viene de la Torá. La esperanza de Israel, la esperanza del judío, la esperanza del justo de las naciones y la esperanza de Yeshua no es la reencarnación, era y es la resurrección. Y la resurrección es la gran recompensa que promete Dios a todos aquellos que hagan arrepentimiento, que se acogen a las provisiones de la redención que Dios mismo ha hecho, la mayor y más extraordinaria, los méritos de Yeshua como Mesías, y que en esa esperanza está toda la esperanza de la Torá, toda la esperanza de Moisés, toda la esperanza de los profetas, y toda la esperanza de los sabios del pueblo de Israel. Y ya se sea creyente o no, con analizar todo lo que hemos expuesto, además de los comentarios de grandes rabinos para el pueblo judío, todos a una apoyan solo la resurrección. Como ya dijimos anteriormente, la resurrección viene dada por dos etapas, es decir, dos resurrecciones de muertos. Una al comienzo de la edad que la inicia, es decir, la edad mesiánica, y otra al final que la concluye. Y esta es la teología judía, la resurrección de los muertos en el mundo venidero. Para poder entrar ahí, y según Yeshua, de la tradición juanina, le dijo a Nicodemo, un miembro del Sanedrín judío del primer siglo: si tú no naces de nuevo no podrás entrar en la edad mesiánica, es decir, el reino de Dios. Juan 3, 1 al 15, y citamos: había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le dijo: te aseguro
que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle: ¿cómo puede ser esto? Jesús le contestó: ¿tú que eres el maestro de Israel, no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Biblia Dios habla hoy versión ecuménica. Antes de nada, debemos indicar lo que algunos eruditos bíblicos dicen sobre este pasaje de Yeshua. Entre ellos, Bart Ehrman, en cuanto que el autor de la tradición joanina usa frecuentemente la técnica de la pregunta mal entendida para resaltar un punto importante en particular. Jesús dice algo que los discípulos o alguien más mal entiende, lo cual le da a Jesús la oportunidad de explicar plenamente o con más detalle lo que realmente quiso decir. El autor del cuarto evangelio no consideró que este desentendimiento entre Nicodemo y Jesús no podría haber ocurrido porque ellos hablaban en arameo, y ese doble significado no existe en esa lengua. Este es un ejemplo de cómo los evangelistas inventaban o modificaban historias sobre Jesús para cumplir sus agendas teológicas. Y algunos eruditos bíblicos afirman que la realidad es que muchos pasajes del Nuevo Testamento, sin mencionar que hay muchos en el Antiguo Testamento, son relatos falsos o no totalmente históricos para transmitir una enseñanza particular. Y si se analiza el relato de Juan 3:1 al 15, se puede ver teología totalmente judía, posiblemente recogida de la tradición oral sobre Yeshua, junto con, y en el mismo texto, teología o criptología juanina. Lamentablemente, pocos quieren admitir esto, y algunos lo llaman engaño de los evangelistas, aunque como ya expusimos en esta larga serie documental, ellos no lo hacían para engañar. Seguramente tomaron un hecho o relato histórico de Yeshua, recogido por la tradición oral, y la embellecieron, es decir, alguna tradición de Yeshua enseñando sobre nacer de nuevo, nacer de arriba, y que el evangelista embelleciera el relato para llevarlo más a su teología.
Por eso es bueno hacer un estudio y separar o hacer extractos hasta llegar a las posibles palabras de Yeshua y en consonancia con su judaísmo. Cuando analizamos cada palabra de Yeshua, y concretamente aquí, con el relato que estamos analizando o estudiando, vemos que tiene cabida en el judaísmo. Es decir, ese relato puede ser interpretado bajo el judaísmo, aunque pareciera a priori un relato procristiano para defender otras doctrinas. En otras palabras, tenemos que hilar muy fino. Todo parece indicar, según nuestra modesta opinión, que aunque todo el relato no fuera 100% histórico, puede contener las palabras de Yeshua, porque el nacer de arriba o nacer de nuevo es un concepto judío bien entendido en aquella época, como vamos a ver. Para entrar en la edad mesiánica, se tiene que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué significa ese nuevo nacimiento? ¿Acaso Yeshua, según la tradición juanina, estaría apoyando la reencarnación, aunque ya vimos que es imposible? ¿Por qué? ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer, ¿pero dónde? ¿En otro cuerpo? ¿En nuestro mismo cuerpo? ¿Qué quiso decir Yeshua? Evidentemente Yeshua no tenía nada que ver con la teoría de la reencarnación. Pero si nacer de nuevo nada tiene que ver con la teoría de la reencarnación, ¿qué significa realmente para Yeshua y el judaísmo? Porque para un creyente, solo si se nace de nuevo, se podrá entrar en la edad mesiánica, según Yeshua. Contraria a la opinión de muchos que enseñan que el nuevo nacimiento es solo una enseñanza del Nuevo Testamento, tenemos que decir, y presten mucha atención, el concepto de nuevo nacimiento es un concepto judío, muy viejo, muy antiguo. Tan viejo que Yeshua lo habló con Nicodemo. Yeshua no hubiese hablado de eso si eso no fuera un concepto familiar en aquellos días, y en efecto lo era. ¿Por qué? Porque en el judaísmo hay varias formas de nacer de nuevo y era bien entendido el término recién nacido en relación a lo que estamos y vamos a relatar a continuación. ¿Cómo se nace de nuevo en el judaísmo? Una forma de nacer de nuevo es, por ejemplo, un gentil que se convierte al Dios de Israel. Eso es nacer de nuevo. Cambió de estatus. Al bajar a las aguas de la mikve, que es vista como las aguas de una matriz y que tienen las aguas una conexión con aguas vivas, es decir, no aguas estancadas de una cisterna, sino aguas corrientes, pudiendo ser un río, el mar o aguas vivas, esas aguas se transforman metafóricamente en la matriz, en el líquido amniótico. Y esa persona que se quiere convertir, y en ese momento, cuando esa persona entra en el agua y se pone en posición fetal,
sumergido, aguantando la respiración ahí, está acelerando en unos segundos el proceso de 9 meses. Y cuando esa persona sale del agua, en ese momento de la primera bocanada de aire, es cuando entra el aliento de vida. Su nuevo aliento de vida le entra. Y en ese momento, esa persona ya se le considera judía, como si su madre hubiese sido judía. Es decir, nació de nuevo. Pero Nicodemo no podía nacer de nuevo así, porque él ya era judío y evidentemente nació de madre judía. Así que, cuando Yeshua le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no podrás no solo entrar, ni siquiera verlo, ver la edad mesiánica. Yeshua no se estaba refiriendo a ese nuevo nacimiento, porque definitivamente Nicodemo no tenía que experimentar ese nuevo nacimiento. Otra forma que tenía el judaísmo de declarar que nació de nuevo es con la bar mitzvah. Cuando el niño llegaba a los 12 años de edad, ahora son 13 años, que pasaba de niño a adulto responsable de los mandamientos, ese cambio era nacer de nuevo. Cambió de estatus. Antes estaba en una posición y ahora está en una posición diferente. Pero Nicodemo tampoco podía nacer de nuevo así, porque Nicodemo había pasado por la bar mitzvah hacía muchos años atrás. Se nacía de nuevo, por ejemplo, cuando una persona se casaba. Está soltero y cuando se casa, cambia de estatus. Una cosa es estar soltero y otra estar casado o casada. Cuando uno está soltero, va para donde quiere sin dar explicaciones a nadie. Y otra cosa, habitualmente, cuando uno está casado, ya no va para donde quiere y tiene que dar explicaciones a casi todo. Son dos estatus diferentes. Es decir, cuando uno se casa, asume responsabilidades que uno antes no tenía y, por supuesto, disfruta de otras que antes no se tenían. Pero Nicodemo tampoco podía nacer de nuevo casándose porque ya estaba casado. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque si Nicodemo no estuviese casado, no podría ser miembro del Sanedrín. Sabemos que para ser miembro del Sanedrín tenía que estar casado. Así que Nicodemo tampoco podía nacer de nuevo casándose, porque ya estaba casado. Y recordemos a Yeshua diciéndole a Nicodemo que si no nacía de nuevo no podía entrar en el reino de los cielos, es decir, la edad mesiánica. Y por eso es que Nicodemo no entiende a Yeshua. Y escuchen bien, porque posiblemente seguimos sin entender exactamente a Yeshua. Yeshua le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Si te he dicho cosas terrenales y no entiendes, ¿cómo vas a entender si te digo las celestiales? Y recordemos que Yeshua
le está diciendo eso a un judío. No se lo está diciendo a un samaritano o a un pagano. Se lo está diciendo a un judío y maestro de Torá igual que él. Entonces, ¿de qué está hablando Yeshua? ¿Cómo hacer si se es creyente nacer de nuevo? ¿Nacer de nuevo implica hacer algo? ¿Qué significa nacer del agua y del espíritu? ¿Qué enigmáticas palabras fueron esas que ni siquiera un maestro de Torá, miembro del Sanedrín, como Nicodemo, pudo comprender? ¿Qué quiere decir Yeshua con nacer del agua y del espíritu? Podemos apoyarnos en algún lado para decir que esas palabras, nacer de nuevo o nuevo nacimiento, pudieron ser pronunciadas por el Yeshua histórico? Ciertamente, lo podemos afirmar y demostrar dentro del judaísmo. Y posiblemente muchos se van a sorprender de lo que estaba hablando Yeshua. Pero eso será en el siguiente capítulo de la historia detrás del Mesías.